Bueno, continuamos con el análisis, la segunda parte de análisis interno. Estábamos en aquel modelo que fue el que diseñó Barney para detectar cuál era esa ventaja competitiva sostenible sobre la cual le da a la empresa esas utilidades por encima del promedio. Y utilizando las letras de BRIN, que después se convirtió en BRIO, se hace la identificación de esas ventajas competitivas que son sostenibles. La primera, pues, es el valor, o sea, qué tanto valor esos recursos o capacidades le genera a la empresa y qué tanto también le genera al cliente. O sea, es un tema de que el cliente también perciba y eso le dé la voluntad a pagar por ese producto o servicio que se está ofreciendo. El siguiente característica es la rareza, qué tan exclusiva o qué tan escasa, o que no lo pueden tener los competidores, sino solo unos pocos. Por ejemplo, pues en el caso de una mina de diamante, si sacan en Sudáfrica pues las mejores minas de diamante, pues está la rareza que por eso tiene un valor alto el hecho de ese producto y la empresa que lo explota pues tiene obviamente la ventaja competitiva de que es un producto escaso y que está ubicado en un sitio en particular. En el caso, digamos, ya de empresas pues, más normales, la rareza se puede determinar en, por ejemplo, la cultura organizacional de Google, que es única. Muchos lo han tratado de imitar, pero definitivamente pues, el gran valor que genera para los clientes el hecho de que Google cuente con unas personas que están dedicadas a innovar y a ser creativos, hace pues que ellos tengan ese múltiple de productos y experiencias que le genera a los clientes. La tercera característica es que sea inimitable o que sea no sostenible, no sustituible, perdón, que sea no imitable y no sustituible. Estos que es, además de generar valor y ser exclusivo, los rivales no puedan sustituirlo fácilmente. Aquí hay un ejemplo pues que es muy obvio, pero pues hay muchos otros, pero este es muy obvio, que es el sistema operacional, el iOS con respecto a todo el ambiente Apple. Para los Mac, pues son no sustituibles, pues porque está casi pegado. Este es un complemento, como veíamos en el tema de la sexta fuerza de Porter, que hace que le genere más valor al producto. Y el último, que es digamos, la cuarta característica que fue la que eh, establecieron después de esta matriz, que es aquellas organizaciones que están tan bien organizadas que va a permitir que esa capacidad y esa habilidad se mantenga en el tiempo porque solamente ellos pueden manejarlo de una manera exclusiva y bien organizada al interior de la organización. Desarrollan ese tipo de capacidad, como es en el caso de McDonald's, la agilidad en el servicio, que llevan muchísimos años y que ha sido pues muy difícil o imposible replicarlo para otros modelos y para otras firmas. Bueno, el modelo BRIO nos ayuda a identificar las ventajas competitivas. En el caso al interior, el análisis del BRIO al interior de una empresa se hace colocando aquellas capacidades y recursos que tiene la empresa. Por ejemplo, si es un tema de insumos, de cadena de producción, de proveedores, de la calidad del producto, de servicio, innovación e investigación, servicio ventas, servicio postventas, marketing, el tema de la marca, capacidades como el servicio, recursos intangibles como el talento humano, beneficios o barreras de entrada como el tema de patentes, se escogen como una serie de recursos y capacidades que pudieran llegar a tener en esa empresa la posibilidad de cumplir con todos los requisitos para que se convierta en una ventaja competitiva sostenible. En este ejemplo, lo que planteamos es, por ejemplo, si una de las características, una de esas capacidades genera valor, pero no tiene las otras características, pudiera darle a la empresa una paridad con respecto al resto de los competidores, o sea, tiene una rentabilidad igual. Si, por ejemplo, tiene los otros, las otras características, que por ejemplo tiene valor, tiene rareza
pero puede eventualmente ser imitable o eventualmente no poder la organización llegar a tener esa organización para lograr permanecer en el tiempo, se puede convertir en una ventaja competitiva, pero es temporal, porque muy pronto vendrá un rival y lo va a poder copiar. En cambio, aquí está pues el ejemplo otra vez de McDonald's, en donde plantea que no solo genera valor tanto para la empresa como para el cliente, sino que también es raro, es inimitable porque no han podido imitar todo ese ciclo que hace McDonald's y está bien organizado porque en cualquier sitio del mundo McDonald's que ponga McDonald's que tiene esa ventaja competitiva, podemos decir que es una sostenible en el tiempo y de hecho así lo ha demostrado. Aquí hay un ejemplo de empresas donde uno puede ver que cómo, cómo se identifica la empresa y aquellos valores porque no se lograron. Por ejemplo, en el caso que habíamos hablado de lo que hizo Walmart versus Kmart, Kmart llegó un momento en que su ventaja competitiva nunca fue una desventaja competitiva porque nunca se ubicó en un nicho y en una posición estratégica que le permitiera mantenerse competitivo y esto pues hizo que tuviera una rentabilidad por debajo del promedio. Por ejemplo, en el caso del scooter, el caso del scooter es buenísimo porque realmente en su momento, hace ya varios años, yo creo que ya para 25, 30 años, era la sensación del mercado. O sea, niño que no tuviera un scooter pues, era absurdo. O sea, todos los niños tenían y todos hacían eso. Pero fue una ventaja competitiva temporal. Tuvieron su cuarto de hora y después murió casi que ya era un nombre, se había vuelto un nombre genérico el scooter de lo famoso que era, pero le duró poquito. Y aquí vemos en el caso de McDonald's que es una ventaja competitiva que se ha mantenido en el tiempo y su desempeño financiero, por ende, ha sido por encima del promedio de sus rivales. Ese es como el análisis que hace la matriz del modelo BRIO para determinar las ventajas competitivas sostenibles. Aquí el planteamiento entonces es que esa rapidez en el servicio es porque lo soporta un diseño operativo eficiente, un personal entrenado y motivado, no importa en qué sitio del mundo esté, tienen un sistema eficiente y estandarizado de toma de pedidos, lo mismo toda la guía estandarizada de servicio al cliente que lo conocen a nivel mundial y es estandarizada, no cambia en absolutamente nada, ni siquiera en las palabras que pronuncian, está totalmente como si fuera una ayuda a ventas de cada uno de los clientes y tiene una oferta limitada de productos que permite no dañar la oferta, la propuesta para el cliente que es dar servicio rápido. Tuvieran un menú más largo, seguramente perderían esa capacidad de dar ese servicio. Vamos a ver la cadena de valor. La cadena de valor es de Porter, a pesar de que Porter es el mecenas del análisis outside in, también ha sido un estudioso muy importante de la parte interna de la organización y crea esta matriz que es la cadena de valor, que realmente, en mi opinión, es lo mejor que hay para el análisis interno de una organización. Yo creo que este cuadrito ustedes muy bien la conocen. Este cuadrito, personalmente, pienso que es el cuadro para mí más fácil de identificar y conocer el desempeño de la organización desde que uno entra a la organización. De hecho, para mí, digamos, ese empalme, ese conocimiento al tomar el mando de la última empresa en que estuve, prácticamente yo iba escribiendo en estos dibujitos cada una de las cosas de cómo funcionaba la organización, cuáles eran los puntos que estaban como para tener que hacer una mejora, cuáles estaban débiles, mirando las actividades primarias y las actividades de soporte. Este planteamiento de la cadena de valor, cada uno de los aspectos, sobre todo en la parte de las actividades primarias, nos permite hacer un análisis muy claro de cuáles son las maneras de los recursos tangibles, los intangibles que se trabajan y las capacidades y cómo todo esto funciona de tal manera que pueda llegar a generar el margen de la empresa. Es paradójico que Porter, que es tan
o no paradójico, sino muy interesante que Porter, que ha sido el mecenas de mirar que la posición es lo más importante en el sector, se haya tomado el tiempo para hacer un cuadro tan completo y tan perfecto para poder determinar la ventaja competitiva al interior de la empresa. Este después lo vamos a estar viendo también al final cuando veamos todo el proceso de planeación estratégica, porque este también nos va a ayudar en el análisis también del Balance Scorecard o sistemas de información gerencial, que nos ayuda a definir el modelo o el plan estratégico que periódicamente hacen las empresas. La evolución del análisis interno va hacia lo que les había comentado en algunas oportunidades, va hacia las capacidades dinámicas, que es desarrollando capacidades estratégicas al interior de la organización o apoyado también en stakeholders. ¿Esto qué es? Es la habilidad de combinar y recombinar los recursos, las capacidades y las competencias distintivas para estar creando nuevas competencias. Evoluciona de estar examinando las capacidades actuales a entender cómo se pueden desarrollar futuras capacidades estratégicas, y el foco de las capacidades dinámicas son la administración del conocimiento, aprendizaje e innovación para obtener una ventaja competitiva sostenible. Este es el modelo en donde se plantea que usan varias consultorías, esta la creó McKinsey, en donde es el círculo o digamos la dinámica que se genera para poder estar trabajando capacidades dinámicas que permita estar constantemente aprovechando y moviendo basado en el conocimiento y la información. ¿Qué características tiene? Tiene, bueno, primero pues que la administración, la característica más importante es que más que todo es una administración del conocimiento, aprendizaje e innovación en la organización. Está basado en el conocimiento y convierte la información en decisiones sobre capacidades futuras. Por eso es tan importante los sistemas de información al interior de las organizaciones. ¿Qué componentes tiene? Un sistema de información que sea accesible a todos, no importa qué área, pero todos lo van conociendo. Una red de interacción entre individuos, fuera y dentro de la organización. Una habilidad y motivación en la organización para transferir información entre individuos, por lo tanto existen incentivos que es para que puedan compartir y crear conocimiento. Hay rotación al interior de cargos, no importa si son cargos que son horizontales, que pasen de áreas de producción a áreas de apoyo, precisamente de eso se trata. Entrenamiento e interacción con los asociados externos, proveedores y clientes o relaciones muy directas de alianzas para poder hacer esa interacción, y la flexibilidad en la participación de proyectos no relacionados con el trabajo usual. Este esquema de capacidades dinámicas plantea que los grupos de trabajo para estar haciendo nuevas estrategias implique que no solo sea los que son especializados en ese conocimiento, sino que puedan participar otras áreas, inclusive, como decía, áreas de apoyo que no tienen nada que ver pero que pueden con el producto, digamos, o servicio a desarrollar, pero que pueden aportar nuevas ideas. Estas varias empresas lo han venido manejando. Aquí tenía un ejemplo de General Electric, que ha sido pionera en esta interacción, sobre todo con los clientes externos y con grandes clientes, grandes organizaciones, donde han logrado desarrollar esas capacidades dinámicas también según la necesidad de ellos. Entonces, entre ellos hacen también el esquema de co-creación que ya lo hablamos, ampliando sus recursos hacia los recursos de más allá, no solo al interior de la organización, de más allá, que es lo que plantea el nuevo esquema de co-creación o innovación compartida. En resumen del análisis interno, entonces las empresas con el análisis interno pues identifican sus fortalezas y debilidades. Es necesario contar con los recursos y capacidades apropiados para poder desarrollar la estrategia deseada y crear el valor a los clientes y los demás stakeholders. Tenemos herramientas, por ejemplo, la que vimos, cadena de valor, después veremos el Balance Scorecard, que nos ayuda a identificar
y poder enfocarnos en aquellas competencias distintivas o centrales que podrían llegar a volverse en ventajas competitivas sostenibles. Así también es cierto, que lo habíamos dicho, que competencias centrales, fortalezas, pueden llegar a convertirse en rigideces centrales, debilidades. Cuando está uno muy acostado en los laureles porque tiene una gran fortaleza, como decíamos, con el hialuro de plata de Kodak, que era la empresa que sabía manejarlo. Eso era una competencia central que al quedarse ahí, pues se le convirtió después en una rigidez que no permitió que leyera cuáles eran el futuro del mercado. Y las condiciones, también muy importantes, las condiciones y los eventos del entorno externo impactan las competencias centrales de las empresas. Ahí donde vemos es que está unido todo el análisis de lo que son fortalezas y debilidades con oportunidades y amenazas, que lo sale pues desde las primeras escuelas de análisis estratégico con las famosas matrices de DOFA y otras herramientas. Las ventajas competitivas sostenibles se obtienen de las capacidades internas de la organización de acuerdo con la teoría del Research Based View. Herramientas como esta de la matriz, ese test que se hace de esta matriz BRIO, permite ayudar a identificar las ventajas competitivas sostenibles en una empresa y puede ver cuáles podrían ser los resultados de rentabilidad de acuerdo a ese nivel de capacidades distintivas, qué tanto pueden convertirse hasta allá o pues qué tanto puede ser paridad o qué tanto puede convertirse en una desventaja competitiva. Las capacidades dinámicas son base fundamental en la construcción y mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo porque puede mantener ese dinamismo y no quedarse que después se vuelva una rigidez aquellas capacidades por no estar en esta base de conocimiento, en este círculo de conocimiento que se amplía hacia afuera de la organización aprovechando otros stakeholders.